cosa me pueden preguntar. Con respecto al tema de que cualquier cosa me pueden preguntar, el ideal de esta clase, y también por eso les pregunté cómo, bueno, aparte del nombre, el tipo de emprendimiento, el objetivo que tenían, es que opinen todo lo que quieran. ¿Ya? Mientras más críticos son, mientras más eh, argumentos puedan tener a favor, en contra de la inteligencia artificial y contar y relacionar lo que estamos hablando con sus experiencias, con las ideas que tienen, etcétera, mejor va a salir la clase, más interesante para todos, para ustedes, para mí, se nos van a ocurrir más cosas. Eh, Voy a tratar de dar hartos ejemplos y relacionarlos con vuestros emprendimientos, cosa que la clase no sea una lata, porque es súper fome cuando los profes les dan ejemplos de cómo se hace algo, pero de repente lo elevan demasiado y, como les decía, pero se van a ejemplos de lo que pasa en el Silicon Valley en vez de hablar, mira, este es un emprendimiento que tengo en Santiago Centro, lo voy a poner así como en un carrusel, como lo que está a disposición de la gente común y corriente. Eh, entonces, que de hecho, por ejemplo, está dentro de las instrucciones que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial al tiro va a pensar que nosotros tenemos un gran emprendimiento y somos una cadena de. En cambio, hay que acotarle y decirle, mira, este emprendimiento es así, así, está en tal parte, así que por favor dame, no sé, pues, alguna solución escalable y no un tema que sea tan volado. Así que, bueno, ese es el profe que se tenía que presentar. Y partimos al tiro con qué es la inteligencia artificial. Acuérdense, ustedes pueden opinar, eh, comenten, ¿ya? La idea es que si ustedes de repente piensan algo algo les causa ruido o lo encuentran espantoso, díganlo porque justamente la idea es que con esto la clase de verdad va saliendo mucho más entretenida. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Podríamos decir que por un lado es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Se ve como una tremenda definición y súper potente lo que dice, pero la cosa, lo increíble es que va un poco para allá, eso de las mismas capacidades. Incluso hace unos meses salió una publicación de que estaban haciendo chips a partir de tejido cerebral, ¿sabes? Del ser humano, como para poder imitar justamente cómo evoluciona, cómo se van uniendo las neuronas y porque hay cosas que tiene el cerebro humano y que tiene el cuerpo humano como máquina que a la inteligencia artificial y para poder hacer procesamiento de datos y un montón de cosas conviene un montón. Entonces imagínense, haciendo pensar a una inteligencia artificial a partir de chips hechos con corteza cerebral. O sea, o con alguna cosa artificial que imitaba la corteza cerebral, pero por ahí va la cosa, esto de que presentar las mismas capacidades que el ser humano. Y más allá, porque en realidad es mucho más rápido. Ahí, vamos. Desde otro punto de vista, tan bonito está un lado, está otro, es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje y la resolución de problemas. Suena un poco como de ciencia ficción, pero cada vez la inteligencia artificial va más para allá y la última actualización de ChatGPT, que va a salir dentro de estos días, esta actualización de ChatGPT me parece que sale mañana, no estoy seguro si era el 5, el 10 o el 15, eh, porque el último, el ChatGPT que conocíamos es el 4O, no es 4.0, que ya era increíble, era muy bueno, pero la nueva actualización, para la gente que ha podido probarla, como que trata de razonar, ¿ya? Y bueno, va organizando las bases de datos que tiene, cruzando variables, y va de a poco, como que la tendencia es que vaya justamente aprendiendo, vaya solucionando problemas, vaya cruzando variables y relacionando, lo que hace que cada vez se parezca más a la inteligencia humana. eh, Dentro de la evolución que podríamos decir que tenía la inteligencia artificial, eh,
vamos a ver, bueno, algo de historia, tipología, muy poquito, una diapositiva, tipologías y aplicaciones prácticas que podemos encontrar eh, con ella. Entonces, la inteligencia artificial, para que vean que es algo que no es tan nuevo, podríamos decir así como algunos antecedentes, es que en 1921 se acuñó por primera vez el término robot, que proviene de la palabra robota, que en muchas lenguas eslavas significa trabajo duro o incluso esclavitud. Porque justamente la idea del robot es que haga cosas que al ser humano no le interesan y no quiere hacer porque son muy repetitivas y todo lo demás. Y por ahí va el tema también de la inteligencia artificial. En 1936 apareció el concepto de algoritmo, gracias a Alan Turing, que es que escribió un artículo que aparece en el término algoritmo y escribe como un conjunto de instrucciones que mediante pasos sucesivos lleva a la solución de un problema. La inteligencia artificial, por un lado, está hecha de algoritmos, que son estas instrucciones y que el conjunto que llevan a la solución de un problema, pero al mismo tiempo, lo que vamos a hacer de forma práctica en este curso, la parte así como taller del curso, es aprender a hacer prompts y aprender a darles instrucciones a la inteligencia artificial de manera muy pro. Entonces, bueno, eso se hace justamente entendiendo esta lógica que quiero ir metiendo casi un poco como desde el principio. En 1950 se hizo el ensayo este del test de Turing, que plantea una prueba de comunicación verbal hombre-máquina que tiene como objetivo determinar si una máquina puede imitar respuestas humanas, que aún se hace. Eh, Entre paréntesis, Turing es Alan Turing es, si vieron la película Código Enigma, la película está basada en su vida, es uno de los que hizo las primeras computadoras, que se llamaba Coloso, me parece, que ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial. Es el Alan Turing. Y además el logo de Apple está basado en él, porque se supone que una de las teorías es que, como es una manzana mordida, Alan Turing se suicidó comiendo una manzana, entonces es como en honor a él. La expresión inteligencia artificial nació en 1956 eh, y la idea era generar máquinas inteligentes. En 1966 se creó el primer chatbot que se llamaba ELISA, que incorporaba procesamiento del lenguaje natural humano, que es súper importante porque eso es lo que hace, por ejemplo, ChatGPT. En 1973 se crea Wave, que es el primer lenguaje de programación textual para robots, con texto. En 1996 hubo un hito muy importante, quizás alguno de ustedes se acuerda, que la computadora Deep Blue venció al campeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov, que en Chile le iría súper bien con un emprendimiento de un campo anticaspa. El 2012 empezó el Deep Learning. ¿Ya? Google crea un ordenador que aprende a identificar gatos, caras, cuerpos humanos y videos, ¿ya? Porque lo hace a través de YouTube. El 2014 una IA supera el test de Turing, ¿ya? Que era esto de comunicar, de esta comunicación verbal hombre-máquina. Eh, y imita el comportamiento de un niño de 13 años. El 2020, OpenAI publica ChatGPT 3. Ya se trata de un modelo de lenguaje autorregresivo, igual que utiliza el aprendizaje profundo, similar al humano, para elaborar textos. El 2022, ya nos vamos acercando, se empezaron a crear imágenes en un laboratorio independiente llamado Midjourney, que aún es conocido, y se presentó un sistema, pero no, ahí parece que
Ya, ahí está, que no encontraba dónde se volvía a activar. Ya. Sí, me di cuenta de repente que... ya, entonces estaba Midjourney, que era el sistema de generación de imágenes que aún es conocido y que trabaja en base a Discord. Eh, y en 1900, en el 2022, OpenAI lanza ChatGPT, ¿ya? Sistema conversacional que, bueno, obviamente muchos de ustedes conocen, que responde preguntas y recuerda conversaciones anteriores. Su aparición revoluciona el estado del arte en el procesamiento del lenguaje natural o PNL. Eh, bueno, esto es relativamente nuevo. El chat GPT obviamente hizo, y Midjourney también, que como que tomara preponderancia la inteligencia artificial, que se diera a conocer. De hecho, las primeras cosas que se empezaron a dar a conocer de inteligencia artificial eran justamente imágenes hechas con aplicaciones en base a Midjourney. Fue como lo primero que empezó a aparecer por las redes sociales. Eh, ChatGPT apareció así como liberado al público aproximadamente, bueno, depende del país, como en noviembre del 2022. Y para que vean que igual es un tema relativamente nuevo. Yo, por ejemplo, empecé a usar ChatGPT ayer, no, mentira, como en enero del 2023. O sea, no sé, un poco, algunos meses después. Eh, Obviamente me interesó mucho y empecé a estudiar un montón con respecto a esto. Tengo un primo también que se dedica a hacer la inteligencia artificial, el código y todo eso. Eh, es obviamente una herramienta nueva, una herramienta que podríamos decir que está en pañales. Y algo que es súper interesante para entender de la inteligencia artificial es que cualquier cosa que ustedes hagan hoy en inteligencia artificial, que hagamos y que practiquemos en estas clases y todo, siempre va a ser la peor versión de la inteligencia artificial que nosotros vamos a conocer. O sea, si nosotros hacemos un texto, si nosotros hacemos una imagen, si hacemos un video, va a ser el peor video, el peor texto, la peor imagen, porque la inteligencia artificial va evolucionando tanto y tan rápido que, bueno, el avance y la inteligencia artificial que estábamos ocupando, no sé, porque yo ocupaba en enero del 2023, era, pero sí, no era nada comparado con lo que puede hacer la inteligencia artificial en la actualidad. Entonces, si ustedes hacen un texto, obviamente, bueno, o sea, hacen una música, y vamos a ver que hay un montón de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, generalmente va a ser como lo peor. Y eso que de repente vamos a encontrar que hacen maravillas. Entonces, eh, también eso es súper interesante. Y obviamente la inteligencia artificial tiene su lado malo. O sea, vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y acá quiero que opinen y todo eso. La idea es que no me dejen hablando solo. Y vamos a ver beneficios y desventajas de la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos como beneficio algo que me comentaban por aquí cuando les estaba preguntando a qué se dedicaban y qué tipo de emprendimiento. Por ejemplo, Emilio me decía que quería automatizar publicaciones, etcétera. Entonces, bueno, justamente lo que hace es automatización de tareas repetitivas. Ese es un beneficio buenísimo que tiene la inteligencia artificial. Eh, Hay un montón de tareas que se hacen, sobre todo en marketing, creo, bueno, en casi todas las actividades del ser humano, prácticamente, que eh, son repetitivas y que podríamos como delegarlas a una inteligencia artificial para que nos ayude con eso. Spoiler para clases posteriores. La lógica que vamos a plantear en el curso es la siguiente. La inteligencia artificial es el asistente de ustedes, es vuestro asistente. Ustedes, todos, o la mayoría, quieren hacer un emprendimiento, la mayoría de ustedes obviamente ha trabajado, por lo que me contaban, y la lógica en que se programó la inteligencia artificial para que funcionara, o sea, como la crearon los desarrolladores, justamente pensando en que tenía que ser un asistente que toma órdenes que ustedes le dan y a partir de esas órdenes, de esas indicaciones, él le va a ayudar a automatizar tareas repetitivas, crear algunas cosas a partir de las instrucciones que ustedes le den, cada vez más específicas, y con eso
bueno, ahí vamos a ver, van a tener una ventaja súper significativa con respecto a la gente que no sepa usar bien la inteligencia artificial. Dentro de las desventajas que esto podría producir son pérdida de empleos tradicionales. Eh, por ejemplo, tengo un hijo de 9 y uno de 3 o 4, no, pero cumplió años hace poco. El tema es que cuando a mi hijo de 9, que cumplió 9 recién, o sea, entró al jardín, bueno, en el colegio, el director del colegio hizo un discurso, una de las cosas más interesantes que decía es que probablemente nuestros hijos, eh, cuando salgan al mercado laboral, van a ver trabajos que nosotros en este momento ni siquiera nos imaginamos, cosas que no existen actualmente, por los avances de la tecnología. Y esto va a pasar con la inteligencia artificial de todas maneras. Van a haber muchos trabajos que van a desaparecer porque no van a ser necesarios. Y por supuesto que van a haber pérdidas de empleos tradicionales. Pero más que la pérdida de empleo, y esto también lo vamos a comentar después, lo que va a pasar es que va a haber gente que no va a saber usar inteligencia artificial. Entonces, más que tener miedo porque la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo, lo más probable es que el que te quite el trabajo no sea la inteligencia artificial, sino que una persona que sepa usar la inteligencia artificial de manera correcta. Y esa es la idea, y ese es uno de los objetivos del curso también, que ustedes aprendan a usar la inteligencia artificial de una manera en que ustedes mismos también tengan una ventaja competitiva con otras personas que no sepan usarla, que no sepan darle instrucciones a la inteligencia artificial, porque no, sin chamullar, esto es un tema que ya lo han hablado, han salido en varios papers y todo lo demás, probablemente lo que esté pasando, lo que va a pasar actualmente es que todos ubican, me imagino, el tema de la alfabetización digital, ¿no? Eh, la, lo que va a pasar es que, ¿se acuerdan cuando partió la alfabetización digital? Cuando se empezó a hablar recién de esto, a principios del 2000, finales de los 90, cuando empezó a aparecer Internet y casi todo el mundo ya, de a poco la gente empezó a comprar computadores personales para la casa y se empezaron a usar computadores en el trabajo. Bueno, se creó una tremenda brecha digital entre las personas que no usaban no sabían usar un computador, no sabían meterse a internet, no sabían mandar correos electrónicos, y la gente que fue aprendiendo a hacer esto relativamente rápido, bueno, como que salían de esa brecha y tuvieron una especie como de ventaja temporal con respecto a las personas que no se pudieron adaptar o que les costó mucho adaptarse. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial, porque por un lado va a sumar brechas, eh, brechas digitales, porque imagínense, la persona que ya tenía la brecha digital, si le sumáis más encima no saber inteligencia artificial, tiene como dos brechas, y que ambas dependen de la digitalización, entonces como que se complica más el asunto. Y por otro lado, voy a tener gente que sí maneja relativamente bien o de modo usuario todo el tema digital, pero que no va a saber usar inteligencia artificial, y como no va a saber usar bien la inteligencia artificial, va a tener una brecha con respecto a los que sí la sepan usar, como ustedes que están tomando este curso, y que van a poder tener ventaja con respecto a ellos. Entonces, eso es súper importante. Bueno, mejora la precisión y la velocidad en la mayoría de los trabajos. Eso es súper interesante porque, a menos que alguno de ustedes trabaje poniendo, como en una construcción, poniendo ladrillos con cemento, casi todos los trabajos que existen en la actualidad se pueden mejorar o en ellos se puede ocupar este asistente que es la inteligencia artificial que les va a ayudar a mejorar la precisión y la velocidad del trabajo. Incluso quizás gente que al final en construcción, porque en arquitectura, en toda la parte así como de cálculo de la construcción, en todo eso se está aplicando también inteligencia artificial, y la idea es que, eh, bueno, nosotros nos sepamos adaptar a ella y saber cómo pedirle los datos. A lo mejor el robot todavía no va a poner los bloques, pero en un tiempito sí. Entonces, por lo mismo, hay que saber que nos podemos
que hay que aprender esto, es súper importante aprenderlo, para que no nos, literalmente, no nos alcance la máquina. Eh, con respecto a que nos alcance la máquina, bueno, va a haber, y hasta una desventaja, una dependencia excesiva de la tecnología. Ahora, este tema de la dependencia excesiva de la tecnología tiene dos caras, bueno, o más de dos caras quizás, pero podemos ver que va a haber gente que va a querer hacer todo con inteligencia artificial y prácticamente no va a pensar. Ahora, lo importante es que eh, se nos eduque y nosotros podamos compartirle a nuestros seres queridos, a las personas que nos importen, este conocimiento, porque la trampa que tiene la inteligencia artificial es justamente que va a haber gente que va a depender excesivamente de la tecnología y que prácticamente van a vegetar y no van a hacer nada, porque todo lo va a hacer la inteligencia artificial, todo lo van a hacer robots y cosas así. Entonces, eh, una forma que uno puede tener para sobresalir en este mundo de excesiva dependencia tecnológica va a ser tratar de alguna manera, poder aislarse un poco de lo digital, tratar de ponerle lo cualitativo que tiene uno, la creatividad, la posibilidad de relacionar cosas que no son específicamente lógicas, para generar no sé, temas más originales que los que pueda generar la inteligencia artificial. Eh, Acuérdense que pueden opinar y pueden levantar la manito y hablar todo lo que quieran con respecto a esto, a ver si se me ocurre algo interesante. A ver, ¿quién quería opinar y que está? Díganos, dígame. Eh, ya, claro, o sea, mira, justamente yo, una de las cosas que también había pensado, Catherine, era que, y bueno, y es como una tendencia que cada vez se va a ir viendo más, y es que dentro vamos a tener, nos vamos a enfrentar a una realidad tan lógica, tan cuantitativa más que cualitativa, que vamos a tener como la necesidad de acercarnos a ciertas cosas que probablemente salen de la lógica, salen del razonamiento eh, como más epistemológico y todo lo demás, y vamos a tratar de llegar a soluciones que como que salgan como dicen los gringos, como think outside the box, así como pensar fuera de la caja, porque la caja va a tener muchas respuestas para darnos que son como en el fondo casi puras cosas como ya hechas. De hecho, la inteligencia artificial saca la mayoría de la información de Internet, de publicaciones que ya fueron realizadas, y por lo mismo no es tan original, no es tan orgánico, y toda esa parte más orgánica nosotros le podemos sacar provecho y tratar de ponerle lo nuestro. Eh, a ver, ¿alguien más está levantando la manito? ¿O no? Una que... Ah, no, sí, hay una levantada, pero no sé si alguien... que dice Fellow Gister, pero no sé quién será. Oh, ya la bajó. Bueno, bueno entonces, esta dependencia excesiva de la tecnología, por ejemplo, va a ocasionar, y ya está ocasionando, que, por ejemplo, en los colegios, en alguna universidad, en algunos institutos, algunos alumnos hagan el trabajo completo con inteligencia artificial. ¿Ah? Dependencia excesiva de la tecnología. Eh, pero lo que pasa es que está comprobado también, la misma ciencia, la misma tecnología, eh, está comprobado que aprendemos mucho más
cuando salimos del entorno digital. O sea, nuestra capacidad de aprendizaje eh, se potencia cuando nosotros, por ejemplo, tomamos notas a mano con un lápiz y un papel, cuando leemos desde un libro, retenemos mucho más y de hecho, sobre todo si nosotros podemos leer activamente, la lectura activa implica, no sé, pues, subrayar, escribir al ladito del libro las cosas que se nos van ocurriendo, eh, cosa que eso va generando que nosotros podamos aprender muchísimo más y generar conocimientos que si estuviéramos aprendiendo leyendo un PDF, que es como lo peor. ¿Ya? Esta dependencia tecnológica es lo típico que reclama mucho la gente que en algún momento pasó de, de tomar apuntes en la biblioteca para hacer un trabajo. Leían un libro en la biblioteca, o varios libros, iban tomando apuntes y con eso escribían un trabajo. Y que después, cuando apareció Google, decían, o sea, o aparecieron los buscadores, o apareció la Encarta, no sé, decían, mira, pero que ahora la gente está copiando de lo que sale en internet y está haciendo trabajo mucho más fácil de lo que lo hacía yo, porque yo tenía que ir a la biblioteca, tomar apuntes. En cambio, ellos pueden sacar información de un PDF, pueden sacar información de un estudio, etcétera, y todo eso incorporarlo a su trabajo. Entonces, ¿cómo hacer trampa? Bueno, eso me imagino lo escucharon, creo que todos lo escuchamos en algún momento. Bueno, ahora está pasando lo mismo. O sea, la gente que estaba ya acostumbrada a hacer las cosas usando los buscadores, con PDF, con estudio, etcétera, dice, pero es que ahora lo hacen con inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo hace todo. Bueno, sí, va a haber gente que va a tener esa dependencia excesiva de la tecnología. Pero lo que tenemos que hacer justamente, y acá les voy a proponer una metodología, es ver cómo podemos salirnos de esta dependencia tecnológica y usarla a nuestro favor. O sea, entender cómo funciona la inteligencia artificial, ocuparla como asistente y nosotros aportarle algo que nos va a diferenciar del resultado que te va a dar típicamente y sobre todo el resultado genérico que te va a ofrecer la inteligencia artificial si es que uno le da una instrucción muy genérica, si uno le da una instrucción muy fácil. La inteligencia artificial, como les decía, no está pensada para hacer el trabajo, sino para ayudarnos, es para ser nuestro asistente. Entonces, es muy distinto cuando nosotros le decimos, hazme un trabajo sobre si especificamos muchísimo más las instrucciones que le vamos a dar para que nos entregue a partir de nuestra expertise algo más interesante. Después está dentro de los beneficios la capacidad para procesar grandes cantidades de datos, por supuesto. De hecho, bueno, funciona procesando grandes cantidades de datos. Algunas se conectan a Internet, otras no. Eh, pero eso puede generar una cosa, y aquí sí que quiero que algunos opinen, esta parte es súper interesante, puede generar el sesgo de algoritmo. ¿Okay? El riesgo de sesgo de algoritmo. El sesgo de algoritmo implica que la inteligencia artificial, sus opiniones, ¿ya? Sus creaciones van a depender de la información con que fueron cargadas o la información que pueden sacar de distintas fuentes y obviamente nos va a responder a partir de esas fuentes. Entonces, nosotros lo que tenemos, primero que nada tenemos que entender qué es el sesgo del algoritmo y después guiar a la inteligencia artificial para que no nos dé no nos dé un resultado que tenga este sesgo de algoritmo. Como les decía, esto está comenzando, entonces han habido casos patéticos, como por ejemplo, cuando recién apareció la inteligencia artificial de Google, el Google, pero no la segunda parte, no la primera que era Bard, que era como el chat GPT, la nueva que es Gemini, se le pidió que hiciera imágenes. Y como los programadores que hicieron Google eran muy onda como woke, así como, así como tipo progre, pero en Estados Unidos, eh, la, cualquier cosa que ustedes le pedían te los daba a partir de ese sesgo ideológico. Entonces, no sé, pues uno le pedía, necesito una pareja bailando cueca.
¿sí? Y te ponía una pareja gay de dos personas de color, eran dos negros bailando cueca en el, no sé, en algún entorno así medio raro. Entonces, como que se notaba demasiado el tema, estaba peor que Disney, o sea, era una cuestión como que cualquier cosa que hacía le incorporaba esta inclusión forzada y era como demasiado evidente para qué lado la habían tirado. Entonces, este sesgo de algoritmo de repente refleja demasiado eh, la tendencia ideológica muchas veces de la persona que la programó y se puede usar de distintas maneras. De hecho, como igual ustedes ya vieron algunas cosas de inteligencia, de redes sociales, esto se vio justamente en las redes sociales. No sé si vieron por ahí el documental, hay un documental súper bueno en Netflix, en que hablaban del caso de eh, Cambridge Analytica, no sé si ubican eso, para las elecciones de Estados Unidos, me parece que cuando, no las últimas, sino las anteriores, cuando ganó Trump, eh, que se manipuló mucho la opinión de los votantes la, y como que se trató de manipular los votos a partir de información de fake news en redes sociales y incluso ni siquiera tan de fake news, sino utilizando los algoritmos para que a las personas les aparecieran cierto tipo de información. Eso pasó en Chile también. Eh, ¿Qué pasa con las redes sociales, por ejemplo? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que pasa con las redes sociales? ¿Qué pasó el 2020, a partir del 2020, cuando estábamos todos metidos en la casa con la pandemia? Las redes sociales tienen un problema, y es que están programadas para, para mostrarnos lo que nosotros queremos ver, para mostrarnos cosas que tienen que ver con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con nuestros gustos, algo que en psicología se llama el refuerzo positivo. O sea, la inteligencia artificial constantemente te está dando refuerzos positivos. Perdón, la inteligencia artificial que está atrás en los algoritmos, que está atrás de las redes sociales. Porque las redes sociales eran inteligencia artificial hace tiempo, justamente a partir de los algoritmos. Entonces, tenemos que sí, pues, si a alguno de ustedes le gusta algún equipo de fútbol, alguno de más que es del Colo Colo, si a alguno es del Colo Colo le va a mostrar puras cosas del Colo Colo. ¿Ya? Y te va a mostrar no solamente cosas de deporte, sino que del Colo Colo y de la barra y temas asociados con el Colo Colo, el Colo Colo, el Colo Colo, el Colo Colo. Y te va a ir reforzando positivamente, porque siempre te va a ir mostrando cosas a partir de tus intereses. Entonces tú vas a salir a la calle y tú vas a decir, y vaya a haber gente que no es del Colo Colo y dice, están locos estos tipos. O sea, si todo el mundo es del Colo Colo, las redes sociales me muestran puras cosas del Colo Colo. En política va pasando un tema similar. Una persona, pues a lo mejor era de centro izquierda o de centro derecha, pero resulta que como las redes sociales te van reforzando positivamente tu propio pensamiento, ¿entiendes? Como, ¿me entienden el concepto de refuerzo positivo? O sea, me están como sobando el lomo constantemente diciendo que lo que a mí me gusta es lo correcto, que yo siempre tengo razón, que lo que yo pienso y lo que a mí me gusta es lo bueno. Entonces, una persona que era de derecha se termina transformando en ultraderecha porque todo el tiempo está viendo cosas de derecha, de derecha, de derecha. Una persona que era de izquierda, a lo mejor probablemente de centro izquierda, termina viendo cosas de extrema, extrema, extrema y de ultra izquierda. Y eso hace que la sociedad se polarice, ¿cachai? Porque los que no entienden cómo funcionan los algoritmos, lo que no entienden cómo funcionan este refuerzo positivo que te dan las redes sociales, porque las redes sociales, además de generar esto por atrás, que está como la consecuencia, están programadas para que uno esté la mayor cantidad de tiempo posible metido dentro de las redes sociales. Las redes sociales las crearon con gente conectada con cátodos, o sea, bueno, las quedaron así, pero las fueron mutando a gente conectada con cátodos en la cabeza, con distintos sensores que medían la sudoración, a dónde miraban, la secreción de hormonas y un montón de cosas, cosas que la gente estuviera la mayor cantidad de tiempo posible y que se transformaran como una especie de droga. Entonces, bueno, todo eso hace que si nosotros no entendemos cómo funciona, no entendemos qué es lo que hay atrás, podamos caer súper fácil
en estos sesgos. Y lo importante, y solamente la educación en este caso sirve para salirse de esto, es que eh, si nosotros entendemos cómo funciona, bueno, vamos a saber que la inteligencia artificial que está detrás de las redes sociales siempre nos va a estar mostrando eh, sobre lo que a nosotros nos gusta, sobre, nos gusta, sobre algún tema que nosotros, cómo pensamos. Entonces, hay que entender y hay que saber y hay que estar súper claro de que el mundo no es así y que la inteligencia artificial te está mostrando una ilusión de lo que a ti te gustaría para que estés más rato ahí, y hay mucha gente que se va a dejar engañar con eso y va a pensar que el mundo es de esa forma. Bueno, lo mismo va a pasar con el algoritmo de la inteligencia artificial para gente que le esté ocupando para hacer trabajos, para hacerle preguntas, etcétera. Bueno, por un lado, vamos a tener que la inteligencia artificial va a funcionar como esta inteligencia artificial que les contaba de Google, que te hacía puras cosas inclusivas, exageradamente inclusivas. O sea, yo no tengo nada en contra de la inclusividad, pero les comentaba, les daba ese ejemplo porque era como exagerado el tema. Eh, y de hecho salieron memes y un montón de cosas cuando apareció por primera vez estas cosas en Gemini. Pero así como salió esto en Gemini, de una forma un poquitito menos evidente, también se pueden generar sesgos de algoritmo y sesgos ideológicos dentro de la inteligencia artificial para manipular a las personas y decirles cómo tienen que pensar a partir de eh, las respuestas que te va generando la inteligencia artificial. Entonces, claro, uno tiene que entender que hay gente detrás, que estas grandes cantidades de datos, alguien se las puso a la inteligencia artificial y que no porque me lo diga la inteligencia artificial es verdad. Que ahí yo también tengo que hacer el esfuerzo de salirme un poco y tratar de ver, bueno, cuáles son las fuentes, de dónde las tomó, etcétera, para también uno reflexionar críticamente y sacar sus propias conclusiones a partir de lo que te está mostrando como, como respuesta a la inteligencia artificial. También tenemos la personalización de experiencias, ¿ya? Porque la idea que se va a ir customizando cada vez más, que se va a ir personalizando la inteligencia artificial y, y las respuestas además que te va a ir dando. Y uno puede generar también experiencia, ya sea de marca, de, sí, de contenido, de distintas cosas a partir de lo que, por ejemplo, nos va a servir para adaptarnos a nuestros clientes en el tema de los emprendimientos, en esto de la personalización de la experiencia, pero al mismo tiempo una tendencia en inteligencia artificial, que igual vamos a ver algo de eso, es que el, y para que vean que avanza esto rápido, ChatGPT y la inteligencia artificiales que nosotros podemos encontrar en Internet en la actualidad no son lo último. La tendencia que hay en la actualidad es generar ChatGPTs personalizados o GPTs personalizados, cosa que la inteligencia artificial te reconozca y reconozca la forma en que a ti te gusta escribir, que te gusta expresarte, que te gusta, cómo te gustan los resultados, como es tu asistente, igual como un asistente en la vida real, también se adaptaría al jefe y le mostraría las cosas a partir de los pensamientos de él. Entonces te va a entregar cada vez una cosa más especializada. Entonces uno después va a salir va a tener un GPT en el propio computador o en la propia empresa alimentado con las cosas que a ustedes les gusta, que les va a generar algo absolutamente personalizado y bueno, y por ahí va la tendencia, cómo crear uno su GPT personalizado. Cuéntenme, díganme, Camila. No sé. Ujú, ujú, ujú.
claro. O sea, por un lado te va a promover el candidato que esté más publicitado, pero también te va a promover candidatos que tengan que ver como con tu pensamiento. Cosa de que normalmente lo lógico es que si tú, sobre todo, vas viendo ciertas cosas, se vaya alimentando con lo que tú vayas viendo y te va a ir mostrando, te va a mostrar candidatos que estén publicitando, pero como todos publicitan, te va a mostrar candidatos que tengan algo que ver con tu opción política. Entonces lo que va a hacer, lo que uno puede hacer en el caso de las redes sociales y en el tema de la publicidad, por ejemplo, a nivel usuario, es ir como educando un poco a la red social, porque la red social, acuérdense, funciona con inteligencia artificial por detrás. Entonces, si por ejemplo yo le digo, me muestra una publicidad y yo le pongo que no me muestre más ese tipo de publicidad, porque uno puede decir, esta publicidad no me gusta, bueno, ahí no te va a seguir mostrando de ese tipo y te va a mostrar de la otra. Eh, si tú quieres, por ejemplo, educar al YouTube, ¿ya? Porque tú tienes una cuenta de YouTube y que te muestre música que a ti te gusta y no lo que está en tendencia solamente, lo mismo pasa con Spotify y con un montón de cosas, bueno, lo ideal es ir viendo cosas que tengan que ver contigo, cosa que la inteligencia artificial que está detrás de cada red social se vaya adaptando a ti y te vaya mostrando cosas personalizadas como usuario. Entonces, eso es interesante, se puede hacer y se puede hacer todo el tiempo. O sea, la publicidad tiene la tendencia justamente a personalizarse eh, y lo que pasa con el tema del financiamiento, hay un montón para hablar con respecto a eso. Eh, bueno, vamos a ver de todas maneras, vamos a hablar del concepto de open source, porque hay mucho en la inteligencia artificial y mucho en los últimos software que han salido en distintas, en distintas empresas, incluso hasta en empresas grandes como Microsoft, que funcionan bajo el concepto de código abierto y son gratuitos. Pero no tienen todo gratuito. ¿Eh? Hay varias empresas que han hecho cosas similares. Por ejemplo, algo que se está viendo actualmente, así como que podríamos decir como una especie como de tendencia, es lo que hace Canva, lo que hace la inteligencia artificial para generar imágenes que tiene Adobe, no me acuerdo bien cómo se llama, eh, y varias más que tienen como, te dan parte de su usabilidad gratuita y si quieres más tienes que pagar. Entonces probablemente ese sea el camino que por algún tiempo van a tomar casi todos. Por una opción de financiamiento que es súper buena y que probablemente la vaya a tomar también algunas empresas de inteligencia artificial, como lo están haciendo los streaming, es mostrarte publicidad para bajar costos, mmm, o para darte el tema gratuito. O sea, como tener el YouTube sin pagar. Si tú no pagas YouTube, te muestra publicidad cada rato. Entonces, es lo mismo. Si tú quieres pagar para que no te aparezca la publicidad, pagas y lo personalizas. Eh, por ejemplo, Canva, que es una de las cosas que yo pago, bueno, no la pago yo, siempre me la he arreglado para que me la pague algún cliente, eh, pero una de las cosas que yo encuentro que justifican pagar Canva es que Canva te da acceso a varias inteligencias artificiales dentro de sus aplicaciones. Entonces tengo para hacer imágenes, tengo para hacer texto, varias cosas que como que se agrupan en una sola y eso como que hace que como que se justifique pagar o sea, sí, pues, pagar, perdón, no se me ocurre cómo decirlo sin redundar, pagar la versión pagada versus estar haciendo que te pague la cuestión gratuita que no te deja usar toda la aplicación. ¿Ya? La mayoría van a tener, o sea, bueno, ChatGPT es gratis, pero tiene su versión Pro. Perplexity, que es otra inteligencia artificial súper buena, también tiene su versión Pro. Ahí vamos a ir viendo varios ejemplos de inteligencia artificiales con sus versiones gratuitas versus sus versiones pagadas. Ahora, lo que yo les recomiendo es que, como están las cosas en la actualidad, la inteligencia artificial las vayan probando a partir de probar primero lo gratuito, porque hay tanto y hay tanta competencia y va saliendo tanta inteligencia artificial nueva que por un lado esa competencia como que de repente no justifica que uno tenga que pagar por algo, porque si no te resulta en una te vaya a otra, y por otro lado, que también es súper importante, y sobre todo para los que ya tenemos un poco más de edad,
tenemos la experiencia de lo que ha pasado anteriormente. Entonces, claro, estas son empresas nuevas de tecnología que van creciendo y que van saliendo así como en la época de las .com, y de repente, pum, va a estallar la burbuja, van a quebrar muchas y van a quedar unas poquitas, y nos vamos a tener que terminar, y vamos a terminar pagando una de esas. Entonces, hoy día, no sé, casarse con una inteligencia artificial y empezar a pagarla, no, a lo mejor ChatGPT no le va a pasar porque es muy grande, pero, y aparte que está asociada con Microsoft, con varias cosas, entonces uno puede ir viendo como, ok, ya, pero esta empresa trabaja con Google, esta trabaja con Meta, etcétera, y uno puede decir, ya, bueno, a lo mejor puedo pagar esta y no es tan arriesgado. Pero de repente pagar una inteligencia artificial porque sí, sin demasiados antecedentes, va a ser que, no sé, por la inteligencia artificial a lo mejor la empresa dura 2 años y después se acaba. Entonces, ahí no va a convenir mucho. Dentro de esta personalización que yo les decía del chat GPT Custom, que es como que esta tendencia que hay de tener una aplicación en cada uno de los computadores, y que, bueno, y que también se puede generar en el mismo chat GPT, y que se va adaptando de verdad, y de verdad termina siendo como tu Jarvis, es como tu asistente personal. También va a ir haciendo que, como vaya a tener una inteligencia artificial que se va a ir adaptando a tu forma de hacer las cosas, eso va a hacer que uno termine como, en el fondo, como casándote con esa inteligencia artificial, porque como te va a conocer y va a manejar tu manera de hacer las cosas y tu estilo y la forma en que tú escribes, y como que tú la vayas a educar para que sea tu asistente perfecto, al final cambiarte de inteligencia artificial va a tener toda esa curva de aprendizaje de pérdida. Entonces, como que uno se va a terminar quedando con la inteligencia artificial que más use, para que justamente uno se pueda saltar esta curva de aprendizaje y terminar con el Custom GPT que está, no sé, programado para pensar como uno quiere. Entonces, bueno, obviamente, bueno, y eso con el tema de la personalización de la experiencia, también tenemos que, obviamente, hay preocupaciones éticas y de privacidad, justamente por el tema de que uno va cargando a datos en una empresa que finalmente terminan siendo disponibles hasta cierto punto para todo el mundo. Entonces, el tema que tiene actualmente ético y de privacidad de ChatGPT es que, como nosotros le preguntamos, ChatGPT y el más conocido, etcétera, y le pedimos que nos resuelva temas de nuestros trabajos, en muchas empresas se están prohibiendo el uso de estas inteligencias artificiales que son masivas. Bueno, y son los primeros, justamente, que están adoptando las GPT Custom, las GPT personalizadas, que trabajan dentro de un entorno como privado y que no comparten la información con la red. Una de las pioneras y las que tiene como el, como el liderazgo en este tipo de inteligencias artificiales que funcionan de manera cerrada es Claude, que es otra inteligencia artificial parecida a ChatGPT, de base europea, y que funciona con eso, como con forma más cerrada y con más privacidad. ¿Ya? Se escribe, no es cloud como de nube, sino como Claude, como de Claudio en francés, como Claude. ¿Ya? Y esa inteligencia artificial funciona de esa forma un poquitito más cerrada. Eh, y la otra opción, obviamente, para que no pase, es generarte esta inteligencia artificial personalizada que, no va a, que va a trabajar con tus datos y no va a compartir tus datos con todo el mundo. ¿Ah? Bueno, y la otra preocupación ética, por supuesto, es la preocupación que a ver, a menos que hayas estado encerrado en no sé, en un búnker por 50 años, han salido libros, películas y un montón de cosas advirtiéndote de los peligros que podía tener la inteligencia artificial. O sea, la otra preocupación ética es Skynet. O sea, que no aparezca esta empresa como la que hay en Terminator, que termina apropiándose la humanidad. Incluso muchas personas de empresas tecnológicas y trabajadores de inteligencia artificial hace un poquito de tiempo, ni me acuerdo tanto, pero entre ellos estaba Elon Musk y varias personas súper conocidas, hicieron una carta pidiendo que por favor pararan la inteligencia artificial unos 6 meses, cosa que pudiéramos pensarla, se pudiera mundialmente
legalizar, sacar cosas así como llegar a ciertos acuerdos con respecto hasta dónde se podía llegar, porque si dejamos la inteligencia artificial en manos del mercado, como está en la actualidad, el tema va creciendo, 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 sin control, y, pucha, y si crece y crece y crece sin control y sin ningún control ético entre medio, chuta, lo más probable es que en algún momento tengamos algo parecido a Skynet. O a lo mejor no tan terrible como Skynet y como Terminator, pero no sé si alguno de ustedes vio o escuchó el podcast, este caso 63 en Spotify. Si no lo escucharon, escúchenlo, es súper bueno. Es chileno, es genial. Eh, bueno, en caso 63, una inteligencia artificial decidió borrar toda la información que estaba en Internet y toda la información de la nube, y de un día para otro toda la gente tuvo que volver a las bibliotecas porque toda la información que había en Internet se borró. ¿Sí? Bueno, eso también podría pasar. Entonces, hay que tener ciertos recaudos con respecto a eso, y de verdad es súper importante tener una opinión crítica con respecto a la inteligencia artificial e informada para poder opinar con respecto al tema ético, porque de verdad puede quedar la grande con la inteligencia artificial. Eh, Dentro de las cosas buenas que tiene también está el tema de los avances en medicina, diagnósticos, etcétera. Voy a recuperar un poquitito de la clase que perdimos al principio porque no teníamos Zoom. Así me voy a alargar un poquitito, perdón. Entonces, y aparte así termino esta parte. Y con respecto al tema del avance de la medicina y los diagnósticos, prueben ustedes mismos en ChatGPT, en Perplexity, en cualquier inteligencia artificial, eh, si de repente les han hecho algún examen, pedirles que uno copie el examen y pidan a la inteligencia artificial que les opine sobre el examen como si fuera un médico que se los está revisando. Y lo va a hacer espectacularmente. Eh, con medicina, con diagnósticos, con psicología. Uno de los emprendimientos que me gustaría hacer y que tuve en algún momento fue con psicólogos, mi hermana es psicóloga, tengo amigos psicólogos, y un día, después de una clase, me quedé así como preguntándole temas sobre psicología con un prompt así espectacular, así como eres psicólogo, neurólogo y al mismo tiempo filósofo y tenía un montón de cosas, y para que me diera estrategias de psicología para hacer ciertas cosas. Y wow, te tira una cantidad de cosas impresionantes. Y la inteligencia artificial está permitiendo que se puedan hacer cosas en medicina, en telemedicina, y varios de los diagnósticos que te podría dar un doctor a partir de las probabilidades y toda la data que maneja, se puede aproximar muchísimo y darte muy buenos diagnósticos, por ejemplo, a través de hacer cosas con bueno, temas médicos. ¿Sí? ¿Quién levantó la manito? Paula. Ujú. ¿Ya? Ujú, ujú. Bueno, sí, sí, claro. Lo que pasa con la inteligencia artificial, lo que ha pasado, por ejemplo, con ChatGPT sobre todo, aunque con las actualizaciones lo hace cada vez menos, es que la inteligencia artificial alucina. De hecho, así se dice técnicamente, alucina, y, y cuando no sabe la respuesta, te genera unas respuestas random que pueden ser cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado también con las respuestas que da la inteligencia artificial, porque hay veces que, sobre todo uno se da cuenta cuando uno sabe del tema. En el caso tuyo, sabes de veterinaria, te vas a encontrar eh, con, eh, con respuestas que son absolutamente disparatadas. Yo que sé un poco más de historia, filosofía y cuestiones. De repente había escrito estaba escribiendo sobre algún tema, y me estaba ayudando con inteligencia artificial, y le estaba preguntando por un personaje que yo conocía y le inventó premios, lugares y cuestiones donde nunca había estado, que nunca se había ganado, etcétera. Entonces al final, claro, hay que saber qué hacía. Pero eso me pasó el 2023, con la versión antigua del ChatGPT. Entonces hay que ver también, bueno, eso va a ir cambiando, va a ir mejorando con el tiempo. La inteligencia artificial, esa es la gracia que tiene y lo peligroso que tiene al mismo tiempo, como que va aprendiendo y va aprendiendo las respuestas malas que va dando y se va mejorando a sí misma. Entonces,
lo importante es que uno, cuando lo está usando y le entrega una información que esté mala, decirle que está mala. Porque eso hace que la inteligencia artificial no te vuelva a dar un resultado erróneo y no vuelva a cometer los mismos errores. Pero de todas maneras va pasando eso y claro, no es